Santín, por favor. Muy bien, a ver, hoy día vamos a ver la parte de genes. Ya vieron la parte de genes con el doctor de neoplasias, perdón, con el doctor Velasco, la primera parte que es neoplasias, términos, displasias, es sencillo en realidad. La parte de la semana pasada, seguro que han visto con el doctor, que es velocidad de crecimiento, es un poco más compleja. Y hoy día esta parte es mucho más compleja, ¿sí? Si ustedes lo que han leído ya un poco lo que es el Robbins, te marea. Te marea bastante. Y por eso son estas clases para orientar qué es lo que ustedes deben de saber, qué es lo que ustedes deben de estudiar y cuál no. Y si es importante o no saberlo, porque puede ser que uno pueda leer y decir, ¿tú me sientes saber esto de acá? El CERV2, el GERV1, el ERV1, el CARRAS, nada. ¿Sí o no? ¿Qué me sirve? Pero van a ver que sí tiene una importancia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este niño joven con cáncer. ¿Cuál es la diferencia? Y lo planteamos, ¿cuál es la diferencia entre una célula normal y una célula cancerosa? ¿Cuál es lo normal? Son tus células. ¿Qué factor te lleva a que esta célula se transforme? ¿Por qué una célula normal se puede hacer una célula neoplásica? ¿Qué agentes carcinogénicos? ¿Qué agentes hacen que, o qué sustancias hacen que se produzca esta mutación? ¿Cómo los oncogenes participan en la biología y cómo los genes supresores también tienen que ver con la biología del cáncer? Todas estas preguntas las vamos a resolver en esta clase. Entonces, esos son los principales objetivos: conocer cuáles son los mecanismos, cuáles son los genes supresores, los diferentes oncogenes y protoncogenes, y estos son los puntos que vamos a ver. Entonces, acá tenemos los protoncogenes y su función y los genes supresores del cáncer. ¿Okay? Acá tenemos el ciclo celular. Ustedes ya han revisado su ciclo celular, me he llevado ciclo celular en biología. Entonces ahí vimos que había una mitosis, una profase, metafase, anafase, telofase, y luego entra el ciclo celular. ¿Ok? El ciclo celular. Ya se entregó el premio de Nobel de Medicina, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido el premio? ¿Qué han ganado? ¿Por qué han ganado? El papel del oxígeno. Y ustedes ya han revisado y hemos visto incluso uno de los que ha ganado el premio Nobel es el descubridor del factor el factor de hipoxia, ¿no? IHIF. El papel de la hipoxia en lo que es el daño celular, cómo se adapta a la célula o los daños celulares. Muy bien, entonces acá tenemos el ciclo celular. Miren la división celular en interfase, la fase 1, la G1, la fase S y la G2. ¿Okay? Este es el ciclo celular, que es muy importante. Entonces, la base molecular del cáncer. La base de la carcinogénica subyace en un daño genético. Es el cáncer, definitivamente es un daño en los genes. Pero es un daño no letal, porque si fuera letal, la célula se muere. Y si la célula se muere, no hay cáncer. Se acaba el cáncer. Sí, así sencillo, es un daño no letal. El tumor se forma, por lo tanto, de la expansión clonal de esta célula dañada. La célula dañada no se muere, pero ya está dañada. Y esta da a sus hijitas o hijitos células que son igualitas a ella, o sea, son clonales, son como ¿ha visto cómo se llama? La guerra de los clones de Star Wars. Todos son igualitos, ¿sí o no? ¿Ha visto? Todos son igualitos. Ya, igualitos, son clones. Así se llama, pues guerra de los clones, ¿no? Igualitos, todos son copia fiel del primero. Entonces, si el primero está dañado, todos salen dañados. Y los principales dianas de daño genético son 4 clases de genes: los protoncogenes, los genes promotores del crecimiento, los genes supresores y los inhibidores del crecimiento. Y la carcinogénesis es un proceso múltiple, no es uno, que me dio una mutación y ya me va a salir cáncer. No, son múltiples mutaciones y en varios momentos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los cambios fundamentales de la fisiología de una célula que determinan que una célula sea maligna? Primero, la célula maligna ya no necesita señales de crecimiento. Normalmente la célula
normalmente en nuestro cuerpo. Si yo necesito que se repare mi hepatocito, se producen factores de crecimiento y mi hepatocito se repara. Una vez que se repara, ya no hay factores de crecimiento y todo vuelve a su normalidad, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Con las células neoplásicas, no. Ellas mismas comienzan a producir su factor de crecimiento, ya no necesita a otros. Entonces, autosuficiencia en señales de crecimiento. Insensibilidad a señales inhibitorias. Le dicen que pare y no para. Sigue multiplicándose, ya no responde. Evasión a la apoptosis. Ya no dicen, tienes que destruirse y no. Siguen evade la apoptosis. Potencial replicativo y por lo tanto un potencial replicativo ilimitado. ¿Y qué pasa? Cuando hay autosuficiencia, no hay insensibilidad a señales, evasión a la apoptosis, ¿qué está sucediendo? Proliferación. Proliferación de células, cada vez de células, de más células. ¿Y esas células viven de la nada o viven de algo? Viven de oxígeno, de nutrientes. Y para recibir nutrientes, ¿cómo le llegan? A través de ¿de dónde vienen los nutrientes? Ya, ¿cómo llegan los nutrientes? A la sangre. Por eso es que angiogénesis, los vasos comienzan a producir factores de crecimiento endotelial, todo eso. ¿Para qué? Para que produzcan vasos. Entonces, angiogénesis. Capacidad para invadir y metastasizar, que lo vieron seguro. Y defectos en la reparación del ADN. Todos estos son las características que determinan un fenotipo maligno. ¿Okay? Ahora, se cree de forma general que la aparición de mutaciones en los genes relacionados con cáncer está condicionada por, o sea, ¿qué hace? ¿Qué debe parecer o qué hace que yo me defienda o qué va a impedir que de repente yo mis células tengan cáncer? Un mecanismo de protección adecuado, o sea, apoptosis es en esencia, y una robustez en la maquinaria de reparación de ADN. Es verdad, si yo tengo una maquinaria de ADN fuerte, me voy a reparar todos los daños que me sucedan y no va a haber cáncer. Y si yo tengo una buena apoptosis y una buena senescencia, igual cáncer. O sea, mientras que yo tenga esos mecanismos fuertes, bien establecidos, mis posibilidades de cáncer van a disminuir. Por eso es que a veces nosotros vemos pues, que hay personas que fuman, tiene 80 años y sigue fumando, fuma toda su vida. ¿Y por qué no le da cáncer? Porque de repente heredó de su abuelo, alguno de ellos ha tenido una mutación, algo que tiene o heredó un buen mecanismo de reparación o un buen mecanismo de apoptosis, ¿sí o no? ¿No has visto el duro el haber pasado? O de repente ven hay pacientes o señores que tienen 80 años y que le dan un duro al alcohol, ¿sí o no? ¿Y por qué no supuestamente debería ser cáncer de hepatocelular y no hace cáncer de hepatocelular? ¿Y por qué? Porque de repente tiene mecanismos, así es, pues no. Reparación de ADN. Y al contrario, hay otra persona que ni fuma y cáncer de pulmón. No fuma. O de repente ni toma y cáncer de hígado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No has visto así? ¿No? Y fumar y le da cáncer de hígado. Porque de repente heredó o tiene una maquinaria de ADN o de apoptosis mala. ¿Cómo saberlo? No, que tampoco no lo voy a probar, no van a hacer. Entonces, esos son los mecanismos que me impiden o están relacionados con una condición de hacer mutaciones genéticas. Ahora vamos a ver los protocogenes, los oncogenes y las oncoproteínas. Los oncogenes son los genes que promueven el crecimiento de una célula cancerosa. ¿Ok? Acá están, un oncogen y una célula cancerígena. Los protoncogenes son los genes normales no mutados, es decir, nosotros tenemos protoncogenes. Los protoncogenes son los normales, todos tenemos protoncogenes, ¿sí? Normalmente, cuando eso se muta, reciben el nombre de oncogenes. Y las proteínas que producen los oncogenes se llamarán oncoproteínas. Efectivamente, miren, este es un protoncogen, un gen normal que recibe el nombre de protoncogen, que tiene que ver con la regulación del crecimiento celular, todo está ok, pero si se muta, se altera y ya viene el cáncer. Pasa de protoncogen a un oncogen, porque ya está metido en el cáncer. Las oncoproteínas son los productos de los oncogenes. La pregunta es, si un oncogen es un protoncogen alterado, o sea, un oncogen es un gen alterado, ¿las proteínas que dará serán proteínas normales? No,
Entonces, por lo tanto, las proteínas a menudo tienen, como están alteradas, ya tienen mecanismos o actúan de manera irregular o ya no tienen mecanismos de quien lo regula, que ya no hay cómo regularlos. Ahora, ¿cuáles son los oncogenes que vamos a ver? En su libro Robbins hay un montón de oncogenes, se van a marear y los meten con puros letras y números, parece un código. Por eso es que esta clase es para ordenarnos y al menos orientarnos qué es lo que deben de estudiar y qué es lo que deben de saber. ¿Okay? Entonces hay oncogenes. ¿Y cómo se han agrupado estos oncogenes? Hay oncogenes que tienen que ver con factores de crecimiento, ejemplo, factores de crecimiento alfa. Hay oncogenes que decodifican receptores de factores de crecimiento, como el RP1 o el RP2. Hay proteínas transmitoras de señal, como el RAS. Hay algunas que tienen que ver con receptores de tirosinasa, con alteraciones de tirosinsinasas, ¿ya? Sin receptor, o actúan como tirosinsinasas. Hay otras que tienen que ver con factores de transcripción, como el MYC, y hay otras que tienen que ver con el ciclo celular. ¿Okay? Entonces, son todos estos oncogenes en diferentes familias que tienen que ver con oncogenes que tienen que ver con la que antes se mutaban, eran unos proto-oncogenes. Estos oncogenes están asociados entonces a los cánceres. ¿Sí? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, digamos así. Y acá está la clasificación y cómo cada uno se altera. Y ojo, el cáncer no es de la mutación de un solo oncogene, es la presencia de varios oncogenes. Por ejemplo, el melanoma o el cáncer de mama tiene problemas en factores de crecimiento. Tiene, por ejemplo, aquí, miren, en traducción de señal, o sea, tiene daño del KRAS. Tiene también el cáncer de mama, tiene alteraciones en la ciclina de 1. O sea, el cáncer de mama, problemas en la ciclina de 1, regular el ciclo celular. Tiene problemas en lo que es receptores, CERV2, cáncer de, aquí debe haber cáncer de mama, ¿ven? ¿Sí? Entonces, ven, son mutaciones varias. Entonces, la pregunta, ¿el cáncer se origina solamente por un oncogene? No, es varios oncogenes. Entonces, yo quiero, por ejemplo, bloquear o que me ayude proteger sobre factores de crecimiento, y el cáncer aparece por factores de transcripción. Quiero alterar lo que es factores de transcripción, me da alteración del ciclo celular. Por todos lados se puede producir el cáncer. ¿Ok? Otra cosa, aquí ven el término amplificación. Y bueno, translocación ya lo saben de genética. Mutación puntual es un punto específico, un gen específico, un daño específico de un gen. Amplificación se refiere a cuando hay demasiadas copias del gen. Normalmente, supongamos, cuando es un proto-oncogen, o un gen normal, yo tengo una copia. Y esta copia me va a producir, digamos así, esta copia me produce una proteína, ¿sí? La amplificación es cuando tengo varias copias. Y si me produce varias copias, ¿qué me va a producir? Varias proteínas. Esa proteína es la sobreexpresión. Es decir, la amplificación tiene que ver con los genes, mayor copia de genes, y la sobreexpresión es con una mayor cantidad de oncoproteínas. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante con cerebros. Entonces, esto es así, esto es diferente. Neoplasias tienen varios daños, no es un solo daño, es múltiples daños en un oncogene. Vamos a ir viendo algunos de manera sucinta y lo más importante que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, factores de crecimiento. Ustedes saben que las células normales requieren, ya lo mencioné, factores de crecimiento, ¿no? Yo me hice un daño hepático, necesito que se reparen los hepatocitos, liberan factores de crecimiento, las células se multiplican, se dividen, listo, crecen y se reparan. Termina el proceso, se disminuye el factor de crecimiento. Pero las células cancerígenas tienen una acción autotrina, ellas mismas se autoestimulan y por lo tanto no tiene fin, comienza a proliferar. El problema es que a mayor proliferación, mayor riesgo de mutaciones. A mayor proliferación, mayor riesgo de mutaciones.
A mayor copias, tienes mayor riesgo de que una de esas copias se altere. Bueno, alguna de ustedes no han sacado copias, ¿sí? ¿Qué pasa? En una de ellas, ¿qué pasó? Se quedó atascado la hoja, se malogró, salió mala copia. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Sí. Entonces, a mayor proliferación, mayor riesgo de mutaciones secundarias. ¿Ah? ¿La amplificación es la proliferación? No, proliferación es mutación, es replicación, mayor copias. La amplificación es en mayor copias en los genes. Amplificación es mayor copia en los genes. Es decir, por ejemplo, yo tengo, este es un gen, ¿ya? Y este me genera una proteína, ¿sí? La amplificación quiere decir que tengo varias copias de este gen, que me va a producir varias copias de este. Una amplificación de este gen y este una sobreexpresión de esta proteína. Células, más copias de células, más células. Así como igualito que les dije de los clones, te agarran los clones, hay un montón de clones, un montón de células, ¿sí? Una mayor proliferación. Receptores de factores de crecimiento. Aquí al contrario, los receptores liberan señales propias. Acá tenemos un RET, que es un receptor de tirosinasa, es un receptor. Pero miren, el más frecuente es la sobreexpresión de receptores de factor de crecimiento, sobre todo el receptor de crecimiento epidérmico. O sea, lo más frecuente es que nosotros encontremos receptores de factor de crecimiento sobreexpresados. Ejemplo, el CERV2, el CERV1, el RBB1, como lo hizo un libro, o como lo van a encontrar también en otros lugares en internet, como CERV1 o CERV2, o HER2-Neu también lo van a encontrar, son sinónimos. Son receptores de factores de crecimiento epidérmico. Normalmente, miren acá, normalmente yo tengo una copia del ADN que es del gen acá, ¿sí? Y me expresa esto. Pero en las células neoplásicas, miren cuántas copias hay. Hay varias. ¿Cómo se llama esto? Amplificación. Amplificación. Y como tengo varias copias, esto me va a dar más proteínas. ¿Cómo se llama esto? Sobreexpresión. Una mayor sobreexpresión. Entonces, ¿cuál de estas células va a estar más sobreestimulada? ¿Esta o esta? Esta, porque tengo más receptores. ¿Sí? Tengo más receptores. Y si está más sobreestimulada, va a haber mayor división celular y va a haber mayor proliferación de células. ¿Sí? Entonces, ese es el RB1 y el RB2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el RB1, como le digo, también lo pueden encontrar como CRB1 o CRB2, se sobreexpresa en el 80% de los cánceres de pulmón, en más del 50% de los glioblastomas y en casi todos los tumores de cabeza y cuello. Y el CRB2 se encuentra amplificado y sobreexpresado en el 25% de cáncer de mama, de ovario, pulmón, estómago y glándulas salivales. ¿Okay? Se encuentra una sobreexpresión y una amplificación de este gen. ¿Y para qué me sirve? ¿Tiene función esto acá? ¿Lo utilizamos? ¿Tiene practicidad? Sí. Todo lo que son oncólogos, los que son mastólogos, ginecólogos que ven mama, y los patólogos, los patólogos todos los días ven sobre tienen que ver sobre este receptor de CERV2. ¿Por qué? Porque miren, este es un cáncer de mama. Entonces, ¿qué le hago? Quiero ver si tiene sobreexpresión de CERV2. Quiero ver si este CERV2 está sobreexpresado. Si no está sobreexpresado, no me va a marcar. Y aquí yo le hago, miren, y me marca. Miren cómo está en la membrana celular. Me marca con una técnica que se llama inmunohistoquímica. Me marca. Quiere decir que hay una sobreexpresión. Me marca toda la pared. O sea, que está por, no como aquí que tiene dos, está por toda la pared. Está sobreexpresado. Está sobreexpresado. Es una sobreexpresión de CERV2. Este de acá es un cáncer agresivo o no agresivo. Agresivo. Agresivo, ¿sí o no? Es un cáncer agresivo. Lo paradójicamente es de que como tiene sobreexpresión de CERV2, yo le puedo dar este fármaco que se llama trastuzumab. Este fármaco actúa sobre los receptores de CERV2. Actúa sobre los receptores de CERV2 y por lo tanto lo bloquea. Y si lo bloquea, las células se mueren. Listo, se terminó, se murió la célula neoplásica.
Esto es lo que se llama un target, un objetivo, un tratamiento directo hacia la célula neoplásica. Entonces, y el 25% de los cánceres de mama tienen una sobreexpresión de CRP2. ¿Okay? Por eso que todo cáncer de mama tiene que hacerse receptores de estrógeno y progesterona y tenemos que ver si tiene CRP2. ¿Por qué? Porque este fármaco vale más o menos, si mal no recuerdo, creo que vale como 1.000 soles y utilizan una ampolla y media de esto de acá por semana. O sea que saca su flores son 4.000 y tiene que usar por lo menos 6 meses, son cerca de 24.000 y están 30.000 soles en el tratamiento. ¿Y qué pasa si no tiene CRB2? O sea, si no tiene CRB2, si no hay sobrepresión, ¿le va a hacer efecto? Entonces, no hay sobrepresión, no le va a hacer efecto. Y si tiene, sí le hace efecto. Entonces, por eso es que tienen que hacerle, si va a hacer, no me puedo dar el lujo de probar, a ver, voy a probar si le hace efecto o no le hace efecto. Si le hace efecto, qué bueno, no, tengo que estar de acuerdo, tengo que definir realmente si tiene sobrepresión de CRB2 para poder dudar. ¿Okay? Entonces, esto de acá, que ustedes lo ven como número que parece ciencia ficción, sí tiene utilidad. Lo van a ver en los informes de mama, si ustedes pueden ver, de repente, en un informe de mama le van a salir estrógeno y progesterona positivo, receptores de estrógeno positivo, CRB2, sobreexpresión 0, quiere decir sobreexpresión dudoso. Ahí quiere decir que el patólogo a la hora que lo ve, porque hay unos criterios para saber cuándo es positivo, todo eso, duda, no estoy muy seguro, porque es importante o no. Sí, es importante económicamente y es importante para el pronóstico del paciente. Entonces, saben que es dudoso. Y cuando es dudoso, ¿qué es lo que queremos ver? Si no podemos ver acá, ¿dónde deberíamos de ver? ¿Dónde? Ya, esos son a nivel, lo que estamos viendo acá es a nivel de receptores, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí, ¿dónde es esto? Receptores. Ya, muy bien. Y si no lo puedo, si no estoy seguro aquí, ¿dónde lo debería de buscar? En el target. Efectivamente. Le hago otro estudio que se llama FISH, ¿ya? Inmunofluorescencia, fluorescencia, ¿no? Hibridación in situ, inmunofluorescente, algo así. Entonces le hago, ¿para qué? Para ver si es que acá hay una amplificación. Entonces me va a salir, si me sale muy amplificado, tiene amplificación del gen. Entonces le puedo dar. Si no me sale, quiere decir que no tiene amplificación, o sea, no me va a dar. Porque lo que estamos viendo, no se olviden acá, muchachos, es que la célula es en 3D, y acá lo estamos viendo en 2D, en plan, en 2D. Yo estoy viendo esto, ya, y yo no sé si acá habrá, no lo sé. Entonces, ¿dónde me voy más seguro? A los genes. Si sale acá, como acá, quiere decir que está llenecito. O sea, justo donde lo cogí tiene ya, pues ni hablar. Pero tiene su criterio, ¿no? Tiene que haber más del 30% de células con fuerte expresión, con toda la pared, ya. Tiene su criterio. Entonces, tiene aplicación. No es ciencia ficción y no es algo que nos sirva. Sí, les va a servir para que puedan interpretar al menos un diagnóstico de cáncer de mama. A eso se llama sobreexpresión. Y tiene utilidad. Luego tengo proteína traductora de señal como el KRAS, el RAS. Ahí tenemos el HRAS, el KRAS y el DRAS. Y en esta familia, la que generalmente donde siempre, casi todos los cánceres tienen este daño. ¿Sí? Todos los cánceres tienen daño. El cáncer de colon tiene daño acá. El cáncer de vejiga tiene daño. 15 a 20% tiene daños en el RAS. Por ejemplo, el KRAS está en cáncer de colon y páncreas. El HRAS en el de vejiga y en los tumores hematopoyéticos se da en el RAS. De hecho, siempre hay daño en el RAS. ¿Okay? Alteración en la tirosinasa sin receptor. ¿Cómo es esto? Miren, normalmente hay receptores de tirosinasa, pero hay algunos, como acá, que se produce una translocación. O sea, este es el cromosoma 9, tiene este pedacito de oncogen, el ABL. Y este es el cromosoma 22, que tiene este pedacito de gen, ¿sí? El BCR. Resulta que se produce una translocación, se transforma. Este pedazo se une con este y forma otro gen híbrido, que
se llama el gen ABLBCR. Y como son genes, producen proteínas. Y esta proteína por piña se comporta como si fuera una tirosinasa. Como si fuera una tirosinasa. Entonces promueve la replicación o el ciclo celular. Y la célula comienza a multiplicarse. ¿Sí? Lamentablemente se cruzaron y justo se cruzan y se forman. Y forman una proteína que se comporta como un receptor de tirosinasa. O sea, no tiene, perdón, como sin receptor. O sea, como si fuera una tirosinasa. Y el ciclo celular, replicación. ¿Dónde lo vemos esto de acá? Es la patogenia de la leucemia mieloide crónica, por ejemplo. Lo bueno también es de que el imatinib y su familia, porque hay varios fármacos de esta familia, lo que hacen es bloquear esta proteína. La bloquean y se muere la célula, se cura el paciente. Pero también, ¿qué es esto? Caro, carísimo. Pero hay tratamiento. ¿Okay? Entonces, ¿tiene utilidad esto de acá? Sí, se da acá, con LINSA lugar. Entonces, tiene el trastuzumab lo maneja LINSA. Entonces, tiene explicación, o sea, no es ciencia ficción, no es del diario. Todos los días yo tengo que ponerle cáncer de mama, va a ser B2, para estrógeno, progesterona y CR2, y tengo que ver si tiene o no tiene. Y si no estoy seguro, le pongo dudoso. Si estoy seguro, le pongo positivo. Por ejemplo, hoy día había una que tenía positivo, y le va a dar. Factores de transcripción. Todas las vías de traducción conducen al núcleo. ¿Sí? Acá tenemos ¿cuál? El MIP, todos estos de acá, y que al final promueven la activación de las ciclinas para el ciclo celular. Aquí sucede lo mismo, una translocación MIP, gen IG, me produce otro gen alterado, ¿qué es lo que va a hacer? Aumento en la proteína MIP. Al aumentar la proteína MIP, aumenta el ciclo celular, mayor proliferación. ¿Dónde lo vemos? En el linfoma de Burkitt. ¿Okay? Entonces, el linfoma de Burkitt tiene alteración en el MIP. Y el MIP tiene que ver con factores de transcripción. ¿Okay? Y ahí es, por eso es que también esto de acá hay que saberlo para saber de dónde vienen los cánceres. O sea, ¿de dónde viene este linfoma? ¿Por qué viene? Porque hay daños a nivel de esta parte genética. Y todos al final terminan en el ciclo celular. Todos al final lo que buscan es daño genético y al final ¿qué es lo que buscan? Que la célula entre en ciclo celular, se divida y dé más hijitas, y estas a su vez den más hijitas y más células. ¿Sí? Ese es el objetivo. El ciclo celular está orquestado por las sinasas dependientes de ciclinas y se unen a las ciclinas. Y las ciclinas son como 15 ciclinas. El ciclo celular, como ustedes como lo hemos visto, o sea, no es que la célula dice ya, yo voy a dividir. Ya, ¿y ahora qué hago? Me divido en metafase, fase, y después ¿qué hago? Ella me come, ¿sí o no? O ella se pone a pensar, no, hoy día no quiero entrar a mis cosas. No. ¿Y cómo? ¿Y ahora qué hago? Eso ¿quién lo gobierna? Las ciclinas. La ciclina es la que le dice qué es lo que tiene que hacer y cuáles son los pasos que tiene que hacer. La ciclina D, E, A, B aparecen secuencialmente durante el ciclo celular y se van uniendo a una o más quinasas dependientes de ciclinas. Y estas son las que gobiernan el ciclo celular y las que dirigen el ciclo celular. Por lo tanto, es como una cadena de relevos. Ahora, ¿cuál es generalmente la ciclina que se suele dañar o que es más frecuente dañable o que se suele más frecuente encontrar en los cánceres? La ciclina D, sobre todo la ciclina D1 o la B. La ciclina es la B, es la que más se daña. Se ve, por ejemplo, en el cáncer de mama, el estómago, los linfomas, las sopas. Es la ciclina que más se suele dañar. Las ciclinas se activan a las quinasas dependientes de ciclinas. Pero como siempre que hay un activador, tiene que haber un inhibidor. Y hay las inhibidoras de las quinasas dependientes de ciclinas, que inhiben a las ciclinas, a las quinasas, y estas son las ciclinas no actúan. Entonces me gobiernan, me controlan el ciclo celular. Y estas son las inhibidoras de las quinasas dependientes de ciclinas. Este de acá, bueno, lo que me interesa es que hay esta familia, que es P21, P27 y P57, ¿ya?
Y estas lo que hacen generalmente inhiben en forma extensa a casi todas las quinasas de diferentes circuitos, ¿no? P21, cuando yo hablo de definición de P21, P27, P57, tiene que ver con ciclo celular, inhibición del ciclo celular. Y hay otras que son de la familia I4, como el P16, que lo vamos a volver a ver más adelante, 15, 16, 18, que actúan sobre todo en la ciclina D. ¿Se acuerdan de la que daña? Más dañada que la ciclina, sobre la ciclina. Por ejemplo, inactivación del P16 se encuentra en páncreas, calzófano, leucemia linfoide, carcinoma pulmonar. Es decir, se daña el P16, no hay quien inhiba a las quinasas, y si no hay quien inhiba a las quinasas, el ciclo celular sigue por los siglos de los siglos. ¿Sí o no? Sí. No hay quien lo detenga. ¿Sí o no? Si no hay inhibidor, sigue el ciclo celular. Muy bien, y acá tenemos el ciclo celular. No, al final, el objetivo de todas estas mutaciones es que el ciclo celular se active. Pero ¿qué pasa? Hay dos puntos de control. Uno es en el G0, que es entre G1 y S. Aquí se evalúa si hay daño en el ADN, ¿sí? La célula ya se dividió. Muy bien, la célula hija va a pasar un periodo de crecimiento y antes de ir a la producción de ADN, ¿no? antes de voy a fabricar este celular, ¿sí? Voy a fabricar este celular. Voy a fabricar millones de celulares, voy a gastar un montón de plata en fabricar este celular. Antes de fabricarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Control de calidad. ¿Todo está ok? Sí. Okay. Antes de, cuando ustedes imprimen o van a hacer su trabajo, ¿sí o no? Antes de mandarlo a imprimir y sacar fotocopia, ¿qué hacen? ¿Lo revisan, sí o no? O primero lo fotocopian y luego revisan. ¿Ah? Ya me iba a no, doctor, primero fotocopiamos y después nos damos cuenta de que nos hemos equivocado en el título, en el doctor. Verifican, ¿sí o no? Una vez que ya están, cuando hagan su tesis, que lo verifican todo, porque después lo van a imprimir, lo van a empastar y lo va a hacer que lo firme su jurado. Y después que lo firme su jurado, uy, me equivoqué, que aquí este no era y no van a hacer igualito. ¿Quién se encarga de eso? El P53. Es el que, si hay daño en el ADN, se repara. Y si no, se induce apoptosis. Esta medida, ¿quién la gobierna? El P53. El P53 es una proteína que induce ¿a quién? Al P21. Interesante. ¿Qué era el P21? Inducía ¿Qué era el P21? la ciclina. Es un inhibidor de la quinasa dependiente ciclina. O sea, ¿es un inhibidor de quién? Del ciclo celular. Entonces el P53 activa a un inhibidor del ciclo celular. Y se termina. Aquí nomás para. Si todo está ok, se produce la producción. ¿Ok? Sigue. Pero una vez que ya está la producción, y yo voy a entrar ya a la fabricación ya de las células que se multipliquen, hay otro control, porque puede ser que en esta fase se haya producido una alteración en la síntesis o haya habido daños de repente, exposición a los rayos ultravioleta, algún carcinógeno, y se haya dañado otra vez el ADN. Y antes de entrar a la producción, otro punto de control. Monitorizar si hay replicación adecuada del ADN, comprueba si la célula puede entrar a mitosis. Ya voy a fabricar, ya ese celular lo voy a fabricar. ¿Estás seguro? ¿Está bien? ¿Está ok? Sí. Muy bien. Si no, otra vez, P53. ¿Y qué pasa? Apoptosis y vuelve todo. O sea, tenemos dos controles de calidad. Y eso sucede en sus células todos los días y a cada rato. Porque si no estuviéramos llenos de clases. Muy bien. Entonces, eso es lo que sucede en el ciclo celular. Muy bien. Así como hay oncogenes, hay unos genes, o sea, los oncogenes son los genes que van a producir cáncer, ¿sí o no? Entonces, hay unos genes que se encargan de la supresión de tumores. Hay unos genes que se encargan de la supresión de tumores. Los oncogenes proveen la producción celular y los genes supresores frenan la proliferación celular, lo detienen. Generalmente el gen retinoblastoma es el primer y es el prototipo de gen supresor de tumor. Es el primero que se descubrió, que se relacionó con gen supresor.
está asociado al retinoblastoma, pero interesante, miren, el 60% de los retinoblastomas son esporádicos. Generalmente, el cáncer tiene una base genética, ¿sí o no? Sí. ¿Necesariamente los cánceres o las neoplasias malignas son hereditarias? No. Efectivamente, porque uno generalmente dice, como mi mamá no tenía cáncer y yo no tengo cáncer, mi abuelita no tiene cáncer, entonces yo no voy a tener cáncer de mama. Falso. El 80% de los cánceres de mama son esporádicos. ¿Sí o no? Mi mamá no tenía cáncer de colon, mi mamá no tengo factor de riesgo de cáncer de colon. Entonces yo puedo seguir fumando, no comer verduras, cero leche y todo eso. Porque no va a haber cáncer de colon. Falso. El 80% de los cánceres de colon son esporádicos. Son esporádicos. Igual acá, el 60% de los retinoblastomas no tienes antecedente, puede ser esporádico. Si ya tienen algún familiar, sí, puede ser que tengan un factor de riesgo. Se cuenta, pues un G1 en control de G1 y G2 al igual que P53, y acá aparece esta hipótesis de Knudson que plantea de que para que se produzca un cáncer tiene que haber la hipótesis de los dos bordes. ¿Cómo así? Cuando es forma esporádica, acá está el mamá, el papá, todos sanitos, tiene su hijito, muy bien, no hay ningún problema. Acá está, se lo ve el niño. ¿Y qué pasa? Una mutación, por X motivo. Y por mala suerte, otra mutación. Ya tiene dos mutaciones, dos golpes, retinoblastoma. En el caso de la forma familiar, tienes acá, ya nace con un primer golpe, o sea, el niño ya nace golpeado. Ahí está. Ya nace golpeado, pero ya tiene golpe, ¿sí o no? Sí, sí, ya nace bien. Y lo sigue heredando, por eso es la familiar. Como dijo tu amigo, ¿no? Un golpe, ¿no? El autosómico hereda, ¿no? Hereda. Listo, todo está ok, se divide y ¿qué? Otro golpe. Por X motivo, otro golpe y retinoblastoma. O sea, tiene más posibilidades de hacer retinoblastoma que una persona. El P53 es el guardián del genoma. Se localiza en el cromosoma 17 y es la diana más frecuente de la alteración genética en tumores humanos. Impide la propagación de células genéticamente dañadas. Por ejemplo, en el caso del PBH, que vamos a ver más adelante, inhibe una de sus proteínas, inhibe el P53. Y si no hay P53, no hay control. Y por eso se produce el cáncer de tiroides. ¿Qué es lo que hace el P53? Miren, el P53 lo puede ser tres mecanismos. Primero, activación de la detención transitoria del ciclo celular, ¿sí o no? A la hora que detiene el ciclo celular para hacer un control del daño de la célula, se llama quiesencia, lo detiene, ¿sí? Lo detiene. ¿No? Estás mal, en patología, tranquilízate, serénate. Tómate esta semana libre, te detiene, ¿sí o no? Evaluamos tus notas, anda tutoría, psicología, qué sé yo. Transitorio, quiescente, ¿sí o no? El P53, quiescente, altera, lo evalúa. Induce una detención permanente del ciclo celular, una senescencia, ¿no? Lo detiene permanentemente. ¿Qué tal si te tomas un año de descansas, te desestresas? Induce una detención permanente del ciclo celular, lo detiene. Y a ver qué tal, ¿no? Un break de un año, a ver qué opinas, a ver si lo piensas bien. O, ¿sabes qué? No, ya no. Con esas notas no puede ser. Apoptosis. ¿Sí? Fin. No, bien, no, ya no. Entonces puede ser quiesencia, detiene transitoriamente, senescencia, un tiempo o permanente, y o muerte celular. Si ya no hay solución, muerte celular. Apoptosis. Esos son los tres mecanismos que te hace el P53. Claro, no todo P53 me va a llevar a apoptosis, tiene o quiesencia o senescencia. La detiene, fin, ahí nomás. Ya que no siga, o quiesencia. Lo curioso es que el P53, esta proteína, no actúa sola, siempre está unida a esta proteína que es el MDM2. Recién cuando hay daño en el ADN, cuando hay anormalidades en el ciclo celular o hipoxia, se libera del el P53, se libera de este MDM2 y el P53 actúa solo. Y ahí recién donde actúa el P53. El P53 por sí solo, normalmente el P53 no está solo, está unido ¿a quién? Al MDM2. Recién cuando
se libera y recién cómo actúa el P53. ¿Sí? Generalmente uno dice, el P53 está solo y actúa cuando él quiere. No, el que lo controla el P53 es el MDM2. La otra vía es la vía, otro género precursor es la vía del APC beta-catenina. Miren, interesante, acá tenemos el APC. El APC es el primero que se daña en la evolución de un cáncer de colon, el APC. Y el último que se daña es el P53. El primero que se daña es el APC. Miren, después hay daños en el CARRAS y luego hay daños en los P53. El último paso ya de aquí a cáncer es el P53. Son todos han estudiado cómo ha evolucionado un cáncer, un colon, y han encontrado todos esos dos daños. Entonces el primero es se daña este gen supresor, el APC, que en la poliposis endomatosa son genes que regulan negativamente y promueven el crecimiento. Por ejemplo, hoy día justo estaba diciendo, miren, adenoma, ¿no? Justo hoy día estaba viendo una biopsia y me dicen, estaba viendo eran dos biopsias, tumor de ciego, tumor de colon derecho y el otro era sigmoides. Sí, un adenoma. Ya. Y el otro, sí, también un adenoma. ¿Cuántos años tiene? 22 años. Espérate, 22 años. Normalmente el cáncer de colon aparece en pacientes jóvenes o mayores. Mayores. El cáncer de colon aparece generalmente a partir de los 50 o 60 años. El cáncer de colon es esporádico, normalmente aparece entre los 50 y 60 años. Joven tiene 22 años y ya está acá. ¿Qué pasó? ¿Será esporádico o hereditario? Hereditario, o sea, debe tener algún daño acá, una alteración en la poliposis adenoma. Puede tener alguna, porque tiene dos pólipos, tiene dos, una en el ciego y una en el colon, y tiene 22 años. Y ya está acá. Quiere decir que ya tiene mutación, o sea, ya, como dice esa teoría, ¿cómo es la teoría del golpe? Del golpe. Viene el golpe. Entonces, este paciente, supuestamente yo no lo conozco porque yo he visto la biopsia. La pregunta es que no debería tener factores de riesgo, debería de no ser obeso. La fibra no es factor, el comer fibra no es factor protector, pero el no comerlo sí parece que sí aumenta el riesgo. Pero el hecho que comas no te evita. O sea, si tú tienes una dieta baja en fibras, sí tienes riesgo de cáncer de colon. O sea, yo no como salvado de trigo, no como lechuga, verdura, nada. Tienes riesgo de hacer cáncer de colon. Pero si yo como verduras, así cantidad, me como todo mi jardín, cantidad de... entonces como se me como todo el jardín no me va a dar cáncer de colon. Poco, tampoco, o sea, tampoco, si acaso. No es que aumente la protección, en otras palabras. Pero ya al menos el comer ya te evita un pequeño efecto. Entonces, este muchacho yo supongo que no debería tener todos esos factores de riesgo. Debe perderse ambas copias del gen para que se produzca el tumor. El 70-80% de los colon son no familiares, no son hereditarios. Entonces este paciente lo más probable es que sí tenga alguna pérdida de gen APC. Ya lo perdió. Y acá está el APC. Lo que pasa es cómo funciona el APC. El APC funciona con el sistema beta-catenina y beta-adenina. Lo que pasa es que cuando el APC me destruye, me degrada la beta-catenina y hace que no se prolifere la célula. Pero cuando el APC se altera, no hay quien degrade la beta-catenina y la beta-catenina hace que la célula comience a proliferar. Eso es lo que sucede. En este caso del muchacho, tiene mutación en el APC. No hay quien controle la beta-catenina comienza a producir más proliferación celular. Eso es lo que sucede. ¿Ok? Más proliferación celular. De la beta-catenina ustedes ya lo han visto seguro en cicatrización, ¿o no? ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿En qué parte? ¿O no? Sí, no lo sé. ¿Sí, Santi? ¿En qué parte? ¿Lo han visto en cicatrización o no? ¿No? ¿Proliferación de fibroblastos? En el ROM lo explica más o menos así. O sea, por ejemplo, cuando ustedes hacen un corte
alguna vez se han cortado, ¿sí o no? Han dicho una herida en la piel, un rasguño. Empieza a pelear con el enamorado, la rasguñada, ¿no? Entonces, hay un daño en la epidermis, ¿sí o no? Sí, hay un daño en la epidermis, te cortas un daño en la epidermis. Pero los 5 días, 6 días, 7 días, no está nada, ni cicatriz, nada, pues ok, no quedó huella, ¿sí o no? ¿Y cómo sabe la célula que tiene que repararse? La otra pregunta, ¿y cómo sabe la célula que ya no tiene que proliferar? Entonces, cuando uno se corta, lo que está cortando es la E-caderina. La E-caderina se suelta de todo este sistema y comienza la proliferación. Comienza la proliferación. Pero cuando ya todos los epitelios están juntos, se pegan, la E-caderina como que se establece, todo este sistema, todo este complejo se establece, ¡plum!, y se detiene. Esa es la explicación. Más que no tiene más brujería, ¿no? Hay una explicación. ¿Ya ves? Es su patología básica. Y esta es la explicación. Es simplemente este sistema. En el cáncer se altera. ¿Qué otros genes supresores tenemos? Este de acá, solamente para mencionarlo, pero este sí. El PT. El PT, busquen, se asocia a cáncer del endometrio. Cáncer del endometrio. El PT se asocia a cáncer del endometrio. El NF1 se asocia a neurofibromatosis y a tumores malignos de la vaina periférica. El NF2 se asocia a schwannomas. Los schwannomas son tumores de la cepa de Schwann, son tumores del sistema nervioso periférico. El BOM hiperindicado, el BHL1, se asocia bastante a cáncer de riñón. Cáncer de riñón, revisen esto de acá. El B2BT1, el Wilms tumor 1, se asocia a tumor de Wilms, y así salen jalados ahí. Pero tumor de Wilms, ¿a qué tumor se asocia? A tumor de Wilms. Wilms tumor 1 al tumor de Wilms. Este de acá, no sé cómo se llama. Pero este de acá, traten de revisar un poquito más, si no sería interminable la clase. Muy bien, entonces se entendió, ¿sí? Está un poco más claro. Acá su amigo que le salió ahí lo veo que los rayados su libro, todos están subrayados. ¿Está más entendible? Sí, ese es el objetivo, porque es completo. A veces el Robin, ¿sí o no ahí conmigo? El Robin se habla 2 hojas de marea. Y después, y ahora continuamos con el siguiente, ¿sí o no? Así, habla demasiado de otras cosas puntuales. Esas cosas que hemos hablado, eso sí tienen que leer un poquito más, de repente profundizar, pero ya tienen una idea general cómo estudiar esta parte de cuántos cogenes. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Era para hablar un poco de lo que es sí, base molecular, pero lo hablamos desde lo que le pide velocidad de crecimiento. El crecimiento del cáncer es diferente, es otra parte. Pero este es más base molecular. Velocidad de crecimiento. Pero esta parte de acá sí está bien. Lo que pasa que todo esto, todo lo que hablaba el doctor Velasco y esta parte de acá, entra en el paquete de lo que se llama biología molecular, porque son moléculas que vemos en biología, la parte de genes, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora vamos a ver, hemos visto cómo es a nivel genético, pero cómo llega, cuáles son por qué se dañan los genes, ¿sí? Hemos visto los daños a nivel genético. Cuando es hereditario no hay ningún problema, pero curiosidad, no todos los cánceres son hereditarios. Entonces hay factores esporádicos, hay agentes que me llevan al cáncer, como podemos ver acá. El níquel, los plásticos, de los insecticidas, o todo lo que ustedes comen, ahí está, ¿ves? Todo lo que le da abajo esa expendedora, todo eso de abajo, ahí está. Entonces, creo que se ha quedado del otro lado, abajo no hay nada. Pensaba que estaba
en práctica. Acá es química. Entonces los agentes carcinogénicos estudian las causas y todo el proceso de la célula normal en transformarse en célula neoplástica. ¿Okay? Pasa por una iniciación, una promoción con progresión y termina en el cáncer. Entonces llamamos carcinógeno a todo elemento que produzca un riesgo de desarrollar cáncer. Primero viene con la iniciación. Entonces la iniciación es aquella la célula se puesta una dosis suficientemente de un agente cancerígeno y como siempre es lo suficientemente para alterar la célula pero no dañarla ni matarla, pero tampoco es lo suficiente como para generar un tumor. ¿Sí? No es lo suficiente. La altera, la molesta, la cambia, pero no genera un tumor ni tampoco lo que hace es destruirla. Solamente es suficiente para la formación, no es suficiente solamente para la formación de un tumor. Luego de esa iniciación necesitan un promotor. El promotor induce a las células a producir más células, a producir más daños, pero el inductor, el promotor por sí solo no produce daño. Por ejemplo, una paciente de 50 o 60 años necesita estrógeno, ¿sí? Entonces, de repente entra terapia de reemplazo hormonal. ¿El estrógeno por sí solo te va a producir cáncer? No te va a producir cáncer. Pero una paciente que ya tiene un tumor de mama y yo le doy terapia de reemplazo hormonal, ¿puede ser que ese tumor se malignice o crezca? Sí. Entonces, ahí en este caso el estrógeno se convierte como un promotor, ¿no? Ya la célula está dañada y yo encima le doy estrógeno, ¡boom! Crece, ¿sí o no? Entonces ahí es un promotor. Por sí solo no va a generar daño, lo promueve. No aparecen tumores cuando la gente promotor se aplica antes, como estoy hablando del estrógeno. El estrógeno no pasa nada. Si la paciente no tiene nada, le doy estrógeno, ¿no? En lugar después del agente iniciado. No afectan el ADN, son reversibles, intensifican sí la proliferación de células iniciadas y contribuyen sí al desarrollo de más mutaciones. ¿Okay? Lo mismo sucede con la promoción y sigue, y si yo sigo dándole, va a terminar en una progresión y al final en la célula neoplástica. Muy bien, hay varios tipos de agentes carcinogénicos. Uno de los primeros en estudiarse fue la carcinogenia química. ¿Quién fue Pot? ¿Se acuerdan? ¿El mal de Pot? ¿Ah? ¿El qué? Sí. El hollín de las chimeneas. ¿Y el que limpia el hollín, cómo se llamará? Hollinero. ¿Cómo se llama el que limpia el hollín? Desollinador. El primero que encontró esta asociación entre un producto químico y cáncer fue Pot. ¿Saben quién es el mal de Pot? El mal de Pot es la tuberculosis en columna vertebral. Es un mal de Pot. Entonces, Pot, ¿qué pasa? Pot encontró que muchos de sus pacientes comenzaban a tener cáncer de escroto, cáncer de piel escrotal. Encontró, ¿y por qué? La asociación o descubrió que muchos de ellos eran desollinadores. O sea, trabajaban. ¿Qué pasaba? O sea, que el hollín es producto de la combustión. Entonces hay productos químicos. Definitivamente en esa época los sistemas de limpieza no era bueno. Entonces quedaban todos cochinos y eso se impregnaba en la piel y generaba cáncer. Entonces, acá vemos los químicos tienen que ver con liberación de electrones, ¿sí? Productos químicos, pero pueden causar la muerte celular, pero que lo más importante que estudiar, como siempre, es el ARN o la proteína. Como siempre, el primer daño no es letal y la célula dañada pasa las lesiones a sus hijas ADN. Las sustancias químicas que causan iniciación se clasifican en dos tipos. Hay productos químicos que tienen una acción directa, o sea, que no requieren metabolizarse. Por ejemplo, los químicos o los medicamentos, sobre todo los quimioterápicos. Un quimioterápico de frente, no lo metabolizan de frente, te colocan. El quimioterápico son sustancias muy tóxicas, ¿ya? Pero
¿Qué pasa? Sí, es bien cierto que van a dañar las células, sobre todo los quimioterápicos actúan sobre células que son mitóticamente muy activas y las destruyen, pero también son tóxicos, paradójicamente. Por eso es que a veces el paciente llega con un cáncer de un sarcoma y termina con un linfoma. Tiene que tener mucho cuidado. Y el otro son agentes de acción indirecta, o sea que se metabolizan. Ejemplo, requieren conversión metabólica, ejemplo, los hidrocarburos fósiles, los combustibles, el benzopireno del tabaco, los que fuman, y cantidad de productos químicos, todo ese humo del tabaco y productos químicos. Los hidrocarburos policíclicos también pueden producir los ahumados, que son emparrilladas, todo eso, por todo lo de la combustión se quema, se pega en la carne y te lo comes, ¿sí? Ahí está. Producto del epóxido, ¿no? Y aminas aromáticas colorantes, todo eso, colorantes, ¿no? Colorantes. Por eso cuando ustedes no han visto cuando comen su fruto con sabor a manzana, colorante E4, E5, E7, ¿no han visto los bolsitos de atrás? ¿No han visto colorante, puro número? Ahí está el colorante. Aminas aromáticas. Todo esto es tóxico, químico y produce cáncer. El ADN, lo principal, no existe una alteración simple, como siempre, son varias, hay una iniciación, cualquier gen puede ser la diana y generalmente el RAS y el P53 son los genes que más se dañan por los daños químicos. Ahora, no siempre, como ya lo mencioné, no siempre el cáncer tiene una sola vía. Por ejemplo, a este choclito tú lo dejas y le sale un hongo. El aspergillus. El aspergillus produce una toxina que es la aflatoxina. Si tú comienzas a comer este hongo, aflatoxina, comienza a producir mutaciones en el P53 y con el tiempo termina siendo un carcinoma hepatocelular. Lo curioso es que normalmente el carcinoma hepatocelular no tiene alteraciones o son muy bajas en alteraciones en el P53. O sea que como vuelvo a decirle, los cambios en el origen de un cáncer no necesariamente siguen una sola vía. No es que, me va a dar lo mismo. No, a veces pueden ver variaciones. ¿Sí? Pueden ser otras vías que te llevan al mismo cáncer. Otros productos tóxicos como son el arsénico, plásticos, el cromo, los productos que son cromados son altamente tóxicos, el níquel. Los fungicidas, ¿dónde utilizan bastante insecticidas? ¿En qué productos? Los vegetales. Agricultura, ¿sí o no? Y qué rico que de quién come y en el almuerzo la ensalada. ¿Sí? ¿Come ensalada su piedra? ¿Come ensalada? No. Ya ven. Tomate, la lechuga. Me sirve mi régimen anticelular. ¿Qué? Por eso es la moda ahora, no la moda, sino que lo ideal sería de comer productos que no usen, sino que eso implica que sean más caros. Por ejemplo, dicen que el tomate es el que más le echan insecticida porque es bien plagoso. O sea, más plagas, más insecticidas. Entonces, yo lo que hago del tomate es quitarle la cáscara, los pomos en la cáscara. Bien, todo, pero me gusta el pimiento. ¿Y cómo le quito la cáscara al pimiento? No sé, tendría que su asado, ¿sí o no? Pero, ¿y ahora qué hago? Tendría que comprar, como dice mi amiga, pimientos orgánicos. ¿Pero dónde para conseguir pimientos orgánicos? No sé, acá no sé, pimientos orgánicos. Entonces, ¿y qué nos va a dar? Cáncer. De repente nos da cáncer. Insecticidas, ya lo vimos. Y acá está comiendo ustedes todo lo que ustedes comen. Chitriz, todo, gaseosas, conservantes. Muy bien, otra carcinogénesis es por radiación, sobre todo rayos ultravioletos. La incidencia alta de cáncer de piel. En el caso de mi hospital, en el caso de mi servicio, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el cáncer que más usted diagnostica? Cáncer de piel. Primero está el cáncer de piel, luego sigue mama, estómago, cervix, próstata. Pero el primero es cáncer de piel. Uno, yo supongo que es
más fácil detectable porque el paciente viene con tumor y el dermatólogo lo saca el tumor y hacemos el diagnóstico. Y otro, porque estamos en el norte y hay bastante sol, no hay sol. Entonces, alta incidencia de cáncer, alto riesgo, depende del tipo de rayo ultravioleta, ¿sí? Por eso la importancia de la capa de ozono. La capa de ozono, porque bloquea los rayos ultravioleta C, que son altamente cancerígenos. Por eso es que en la sierra, ¿cómo se llama? En Arequipa, en la zona sur, hay bastante cáncer de piel, porque la capa de ozono es bien delgada. Y ahora ya saben por qué tienen que proteger la cáncer, ¿sí? Porque si no, no daría cáncer. Bien. La intensidad de la exposición y la cantidad de manto protector que tanto nos protegemos. Los cánceres de piel que no son melanomas, o sea, los epidermoides vasocelulares, se asocian con exposición acumulativa. Quiere decir que si a ti te gusta la playa, por ejemplo, acá Piedra, ella se va a la playa y se pone roja como un camarón. ¿Sí o no, Piedra? ¿Sí? ¿Tú nunca te llegas a broncear o no? ¿O sí? Porque es este tipo de piel. Pero ella quiere, y así sigue, 2, 3, todos los veranos se va. Y no le pasa nada, ahorita. Pero cuando llega a los 40 años, primero que va a aparecer una pasita. Vamos a hacer una pasa toda arrugada, porque los daños solar le destrozó la dermis, va a aparecer una arruguita. Y otro que ya comienza a repetir, le comienza a aparecer un vaso celular, un escamoso, porque esos cánceres son de tipo acumulativo. Por eso que se da en pacientes mayores. En cambio, el melanoma es más de intensidad. Muy bien, si a mayor tiempo le va a dar epidermoides, ahorita le puede dar un melanoma. Por eso tiene que cuidarse. Y acá está, ¿visto la serie Chernobyl? ¿No han visto? ¿No la han visto? Sí. A ver, ¿quién la ha visto?